Y jóvenes, entonces empezamos a hacer ya sobre la hora. Hoy día, viernes 4 de diciembre, ¿no? Y jóvenes, tengan a todos ustedes saludo cordial de su colegio Santo Domingo de Guzmán. Y también de su maestro Edwin Horna. Hoy día, viernes 4 de diciembre. Vamos a ver. Aquí tenemos una lectura. A ver, ¿alguno de ustedes se anima a leer? A ver, Jacqueline Cerda levantó la mano. Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás, Jacqueline? Buenos días. Buenos días, ya. A mediados del siglo XIX se desarrolló en Europa una filosofía conocida con el nombre de positivismo, creada por el pensador francés Auguste Comte, la cual sostenía que el único conocimiento auténtico era el de índole científico, es decir, aquel que partía del análisis de los hechos reales, verificados por la experiencia. Esta corriente tuvo gran influencia en el realismo, surgiendo entonces una desvaloración del mundo interior en favor de la realidad, tal y como era percibida por los sentidos. En otras palabras, se abandonaron los temas objetivos para dar paso a otros más concretos que reflejen la vivencia de la época. Muy bien, entonces acá tenemos como preámbulo el llamado pensamiento científico, pensamiento filosófico, el positivismo. Escribe en el chat tu opinión respecto a esta corriente filosófica, positivismo, de Comte. Lee de nuevo si gustas el texto y puedes exponer tu opinión en el chat, de acuerdo al positivismo. Lo que tú entiendas, de repente si has leído, tienes una base. Lo que sucede es que el realismo tiene como base, como acá ya lo hemos visto, ¿no? El positivismo, ¿no? Que es un pensamiento filosófico de Comte que propone siempre verificar los hechos, ¿no? Siempre algo que uno debe estudiar, debe observar, tiene que aplicar el conocimiento científico. A ver, acá tenemos ya algunas opiniones. A ver, se basa en los conocimientos científicos seguros. Muy bien. Qué bien, Aguilar. Leticia, verídico porque se basa en la ciencia. Muy bien. Alison Correa, el positivismo es realista ya que afirma los hechos mediante pruebas reales. Quizás en esa opinión sería al revés, ¿no? El realismo está en base al positivismo. Sarmiento menciona que el positivismo considera solo verdadero al conocimiento científico. Pradillo, el positivismo es doctrina que influyó en el pensamiento contemporáneo, que ayuda a verificar a través de los sentidos, es decir, a través de la experiencia comprobada, lo cual se acerca mucho a la ciencia. Muy bien. A ver, Jade Guamán nos muestra una actitud más realista y auténtica. Aunque la índole del positivismo tiene la base de analizar los hechos y verificarlo con la ciencia. Muy bien. Entonces, tenemos una base de lo que es el positivismo, ¿no? De Comte. Bien, entonces pasamos ahora a la siguiente diapositiva que nos muestra el realismo literario. Veamos cómo se forman, ¿no? Qué hechos suceden en aquella época para que favorezcan a la aparición del realismo. Recordamos que el romanticismo prevalecía en toda Europa, ¿no? En el mundo occidental, y se basaba en el subjetivismo, ¿no? El intimismo del poeta, ¿no? Del autor. Buscaba siempre el arte fluido, el arte que nace de sus adentros, ¿no? La libertad para crear. Sin embargo, entre los hechos cotidianos reales que suceden en cada lugar, se ve, ¿no? Que hay un desconcierto entre lo que hace el escritor con la realidad, porque lo que sucedía no era diferente, ¿no? No era sublime, no era romántico, y no era a veces cruel.
Y mucho más si aparece este contexto de pensamiento filosófico positivismo, entonces el pensamiento cambia, ¿no? La forma de pensar, de actuar de los intelectuales cambia. Y también porque en este periodo del siglo XIX ya empieza la revolución industrial. O sea, ¿no? La aparición de las máquinas para poder hacer el trabajo del hombre, ¿no? De forma sistemática, como diciendo, un trabajo en serie, ¿no? Producen más rápido en poco tiempo. Entonces, esta revolución industrial causó, ¿no? Un gran auge, ¿no? En la economía y también se prosperó en la economía de muchos países, sobre todo Inglaterra, ¿no? Que empezó con la revolución industrial. Y también con el pensamiento de Adam Smith, el liberalismo económico, que instauró el capitalismo. Y eso también benefició mucho a la sociedad. Sin embargo, trajo diferencias sociales. O sea, sí, cierto, esta revolución industrial con el liberalismo económico de Adam Smith demostró progreso en la humanidad, también tuvo como consecuencias muchas diferencias sociales. Dado estos hechos, entonces nace el pensamiento marxista, ¿no? O sea, de Karl Marx, que es el filósofo alemán, quien criticó el modelo capitalista. Para él eh, era algo inhumano, ese tipo de economías. Aquí desenmascaró lo que se llama la plusvalía. O sea, el que tiene una empresa, que tiene algo de propiedad que produzca, entonces paga mucho menos al trabajador. Y ese queda con más parte, ¿no? De la ganancia. Entonces, el trabajador aquí no es impagado, ¿no? Eso se llama plusvalía. Entonces, esto crea, ¿no? Diferencias sociales y propone al proletariado, o sea, a la gente obrera, a participar en un cambio revolucionario. Aquí tenemos una opinión, a ver. Socialismo, el trabajo remunerado, no remunerado. A ver, quizás acá hay algunas diferencias, ¿no? Hay que ver bien qué cosa es socialismo. Pero lo que propone Marx es eso, ¿no? Desenmascara, como Kant dice, desenmascara la plusvalía, o sea, el pago de el sueldo a los trabajadores y mucho beneficio de los propietarios. Bien, entonces pasamos ahora a la definición de lo que es realismo. Es una corriente artística que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX como reacción al idealismo y subjetivismo romántico. Produce fielmente la realidad, ¿no? Por eso es realista, ¿no? Porque hace casi una fotografía de lo que observa, ¿no? De lo que quiere demostrar, lo que quiere plantear en sus obras. También uso riguroso de descripción, claro, para poder narrar un hecho, entonces tiene que haber una descripción muy rigurosa. Y para que esto sea entendido por todos, el lenguaje no es tan punto, no es un lenguaje coloquial, para que todos lo entiendan muy bien. Veamos ahora los géneros que se trabajan en este periodo de realismo. Sobre todo se trabaja la narrativa, con la especie de novela. Aquí en novela exalta su producción, porque de acuerdo a ello, recuerda que la novela no tiene como base la narración, ¿verdad? Y también la descripción. Entonces, para poder describir bien los hechos, se utiliza la especie de novela. Y eso también describe la conducta del ser humano. Tenemos a Henry Stendhal, Honoré de Balzac, Gustavo Flaubert, Dostoyevsky, León Tolstoy y Charles Dickens. También se trabajó el teatro. Esto sustituyó el verso por la prosa. Claro, para que sea más fluido y se cuente los hechos tal como son, entonces ya el verso deja de lado, ¿no? Se deja de lado para poder dar paso a la prosa en el teatro. Y así lo que se quiere comunicar se hace mucho más entendible y fluido. Adquirió una visión más natural y de contenido más profundo. Se orienta siempre hacia el expresionismo. El teatro no asume esta corriente expresionista para poder dar a entender el tema que quiere plantear al público. Tenemos a Anton Chekhov como cantante, también Henry Ibsen, ¿no? Quien es considerado como el creador del drama realista moderno. Y hasta hoy no se sigue los pasos de Henry Ibsen en el teatro del mundo. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a dos grandes exponentes del realismo ruso. A ver, ustedes pueden escribir en el chat quiénes son ellos.
Son dos escritores rusos del movimiento realista. A ver, tenemos ya Aguilar. León Tolstoy es quien, el sombrero, Viviana Sarmiento, Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy. Bien, ¿no? Así es, Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, dice ahí Leticia Castelú, Camila Salomé, Jade Guamán. Muy bien, Fyodor. Bien, pero recuerda que si son nombres propios debe ir con mayúscula inicial. Eso no te olvides, por favor. Ajá, Fyodor Dostoyevsky en de la izquierda, muy bien. Y Tolstoy en de la derecha, muy bien. ¿Listo? Vamos a ver parte de su biografía, digamos, ¿no? Dostoyevsky, su vida fue marcada por la prisión sufrida en Siberia. Sí, pues no es él estaba en contra del zar. Entonces, como hacía sus reuniones y también su propaganda antizarista, fue apresado y llevado a Siberia. Ahí sufrió la cárcel, ¿no? Pero después se enroló en el ejército. El regreso de Mongolia, porque tuvo una guerra Rusia con Mongolia, como soldado raso obtuvo gloria y fama. Su obra refleja un profundo análisis psicológico del hombre y también de su interior. Su capacidad de observación le permite caracterizar personajes complejos, tormentosos y aterradores, ¿no? Por eso él es uno de los grandes representantes del realismo ruso y también del realismo en sí, porque supo muy bien, ¿no?, compenetrarse en el mundo del ser humano para poder escribirlo en el aspecto psicológico. Sus obras, las más resaltantes, Sobre gentes, Humillados y ofendidos, Recuerdos de la casa de los muertos, Crimen y castigo, El idiota y también Los hermanos Karamazov. ¿Y qué decimos sobre nuestro amigo Tolstoy? Vamos a ver. Fue novelista, pensador social y moral, uno de los más eminentes autores de la narrativa realista. Sí, pues acá nuestro amigo Tolstoy, él vivió, ¿no?, sin muchas precariedades. Su vida fue con comodidades económicas, tuvo tierras, su padre tuvo tierra, ¿no? Pero él tenía otro pensamiento, ¿no? Entonces, adopta el pensamiento socialista también, ¿no? Él quiere que las gentes, las personas con necesidades, tengan más oportunidades. Y también cuando estuvo en la Universidad de Kazán, él observó, se dio cuenta de que la parte académica no era lo que él esperaba, ¿no? Se sintió decepcionado y por eso desistió en su carrera en la universidad. Luego, cuando estuvo en el ejército, eh, también con los cosacos, ahí fue donde que obtuvo sus primeras narraciones, cortas, pero eran muy buenas, ¿no? Y por eso fue también admirado por los cosacos. Creó una escuela, cuando regresó de la guerra, en sus tierras mismas, él creó una escuela para sus campesinos, para que ellos mismos, ¿no?, sepan leer y también se puedan defender. Tolstoy siempre se encontró en medio de la lucha entre sus convicciones sociales y su realidad noble. Su esposa también, que era de la clase alta y también de una familia muy culta, él quería, ¿no?, desligarse de sus riquezas para poder, ¿no?, estar ayudando siempre a la clase necesitada, pero su esposa no le permitía. Entonces estaba en esa lucha entre sus convicciones sociales y la realidad de su nobleza. Su prosa, ya en lo que se respecta a su narrativa, es sencilla, sin embargo tuvo cuidado en su estilo. La narrativa se caracteriza por un gran realismo y elocuentes descripciones, el más profundo sentido social e inconformidad ante las injusticias de la vida. Sus obras más conocidas son Guerra y Paz y Ana Karenina. Veamos, acá tenemos una opinión en el chat. Ninguna. Solamente mencionó lo que se preguntó anteriormente. Bien. Hasta aquí hay una pregunta respecto sobre lo que se ha mencionado, el realismo o León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky. A ver. Claro, Crimen y castigo. Bien, a ver, menciona entonces si has leído el libro
Menciona entonces, de forma muy breve, o de repente si sabes el tema de la obra, Crimen y Castigo. Recuerda que Crimen y Castigo es una obra representativa, ¿no? De esta corriente literaria realista. A ver, ya tenemos dos opiniones. Es una obra psicológica. Muy bien. Es iniciador de la novela psicológica. ¿Se refiere a quién? A Dostoyevsky, ¿verdad? Correa. Muy bien. Pradillo. La expiación de la culpa luego de cometido un crimen. Ese es el tema. Muy bien. Hay algunas diferencias en lo que respecta al tema. Ya también se dice que el tema es, ¿no? La propuesta del superhombre, ¿no? Rodion Raskolnikov quería, ¿no? Quería salvar al mundo y por eso quería un superhombre. Kevin Aguilar, un joven que termina matando a una usurera por dinero. Sí, por dinero, pero ese objetivo era diferente, ¿no? No solamente por dinero, tenía otro objetivo mucho más. Leticia, mal perdida de razón, mal perdida de razón. Salomé, Crimen y Castigo, Dostoyevsky es una obra psicológica, se siente condenado después de haber matado a una usurera. Muy bien. Ajá. Listo, entonces pasamos ya a la lectura del fragmento. Bien, a ver, acá tenemos Crimen y Castigo, argumento. A ver, pasamos a leer rapidito el fragmento y también el argumento de este Crimen y Castigo. Radillo. Ya. Crimen y Castigo. Argumento. Rodion Raskolnikov es un estudiante universitario angustiado por la necesidad de dinero para concluir sus estudios y socorrer a su madre y su hermana Dunia. Va donde una vieja usurera, Aliona Ivanova, y con un certero golpe de hacha le da muerte. Desde entonces no puede vivir tranquilo. Se halla en permanente crisis interior. Se vincula con Sonia, joven prostituta e hija del alcohólico y desdichado Marmeladov, y solo a ella le confiesa su crimen. El asesinato lo comete movido por la idea de que ciertos grandes hombres, los superhombres, situados más allá del bien y del mal, pueden valerse de cualquier medio para conseguir sus fines. Sonia le aconseja que declare su crimen ante el juez Porfirio Petrovich, quien sospecha de él. No pudiendo soportar su sentimiento de culpa, Raskolnikov se entrega y confiesa su crimen. Es condenado y llevado a Siberia. Sonia lo acompaña y ya en prisión el amor los redimirá, esperando el momento para reintegrarle a la sociedad. Muy bien, esta es parte, ¿no?, del argumento, que más que nada parece un resumen, ¿no? Bueno, entonces pasamos ahora al fragmento. ¿Alguien más puede tomar la palabra para leer el fragmento? A ver, Luis Vázquez Alvarado. Luego sigue Alison Correa. También Kevin Aguilar. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, adelante con el fragmento. Ok. Un poquito más arriba, profesor. Ah, ya, aquí está. Ya. ¿Pero qué es esto? Volví a preguntar, sopesándolo y dirigiendo nuevamente a Raskolnikov una larga y permanente mirada. Una pitillera de plata. Véala. Pues no parece que esto sea de plata. Sí que no le has atado bien. Se acercó a la lámpara. Todas las ventanas estaban cerradas a pesar del color asfixiante, y empezó a luchar por deshacer los nudos, dando la espalda a Raskolnikov y olvidándose de él momentáneamente. Raskolnikov desaprovechó el gabán y sacó el hacha de nudo corredizo, pero lo mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha. En las dos manos sentía una tremenda debilidad
y un embotamiento creciente. Temiendo estaba que el hacha se le cayese. De pronto, la cabeza empezó a dar vueltas. ¿Pero cómo demonios has atado esto? Vaya un enredo, exclamó la vieja, volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikov. No había que perder ni un segundo. Sacó el hacha debajo del abrigo, la levantó con las dos manos y sin violencia, con un movimiento casi maquinal, le dejó caer sobre la cabeza de la vieja. Muy bien, La gracias. vieja, Ahí nomás. Vamos a ver un recuento de esta parte de fragmento, ¿no? Entonces aquí se ve, ¿no?, cómo Raskolnikov, con intenciones, ¿no?, ata muy bien la pitillera de plata para que tenga un poco más de tiempo la usurera, ¿no?, en no darse cuenta de las intenciones reales de Raskolnikov. Y Raskolnikov ya tenía todo preparado, él tenía el hacha debajo de su saco. Y para esto había preparado, ¿no? Había preparado, no me acuerdo el nombre de este objeto donde se coloca el hacha. Entonces lo tenía guardado ahí y ya estaba a punto, ¿no?, de darle el hachazo a la cabeza de la vieja Alinov. A ver. Luego sigue ahora Alison Correa. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos, grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata, y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía un empaquetito. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas 2 nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a los borbotones como de un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Raskolnikov retrocedió para dejarlo caer. Muy bien, gracias. Toma en cuenta cómo describe, ¿ya?, cómo describe las acciones y los hechos Dostoyevsky. Toma en cuenta eso muy bien. Cómo describe cada parte que quiere contar. A ver, sigue ahora Ángel del Pinal. Ángel del Pinal. ¿Me escucha? Muy bien, ¿cómo estás? Después de tiempo también te escucho. Sí, bien. Ya me toca leer, ¿verdad? Sí, a ver, Raskolnikov. Ya. Raskolnikov dejó caer el hacha en el suelo, junto al cadáver, y empezó a registrar procurando no mancharse de sangre. El bolsillo derecho, aquel bolsillo de donde él había visto en su última visita en que la vieja sacaba las llaves. Conservaba plenamente la lucidez, no estaba aturdido, no sentía vertigios. Más adelante recordó que en aquellos momentos había procedido con gran atención y prudencia, que incluso había sido capaz de poner sus 5 sentidos en evitar mancharse de sangre. Pronto encontró las llaves agrupadas en aquel llavero de acero que él había ya visto. Muy bien, Corrió muchas con gracias. las... Hasta ahí nomás. Ya ve que también pasé otros compañeros que quieren también leer, ¿ya? Muchas gracias por su participación. A ver, Gastelú, Buenos días, profesor. buenos días. Corrió con las llaves al dormitorio. Era una pieza de medianas dimensiones. A un lado había una gran vitrina llena de figuras de santos. Al otro, un gran lecho, perfectamente limpio y protegido por una cubierta acolchada confeccionada con trozos de seda de tamaño y color diferentes. Adosada a otra pared había una cómoda. Al acercarse a ella, le ocurrió algo extraño. Apenas empezó a probar las llaves para intentar abrir los cajones, experimentó una sacudida. La tentación de dejarlo todo y mancharse le asaltó de súbito. Pero estas vacilaciones solo duraron unos instantes. Era demasiado tarde para retroceder. Y cuando sonreía, extrañado de haber tenido semejante ocurrencia, otro pensamiento, una idea realmente inquietante, se apoderó de su imaginación. Se dijo que acaso la vieja no hubiese muerto, que tal vez volviese en sí. Dejó las llaves y la cómoda y corrió hacia el cuerpo yaciente. Cogió el hacha, la levantó, pero no llegó a dejarla caer. Era indudable que la vieja estaba muerta. Se inclinó sobre el cadáver para examinarlo de cerca y observó que tenía el cráneo abierto.
Iba a tocarlo con el dedo, pero cambió de opinión. Esta prueba era innecesaria. Muy bien, gracias. Podemos cantar, ¿no? Cómo describe aquí Dostoyevsky, ¿no? De forma detallada, ¿no? Y explica muy bien cada hecho, cada suceso, y también la forma de pensar de Raskolnikov. Bien, vamos a pasar ahora a la actividad. ¿Listo? A ver. ¿Cuál es el representante de la novela realista universal, considerado iniciador novela psicológica? A ver, ustedes pueden ir ya respondiendo cada pregunta en el chat. ¿Ya? Son preguntas de universidad, sí, pero ya como hemos visto parte de esta obra, son fáciles de responder, ¿no? Nos podemos dar cuenta muy bien las respuestas. A ver. 11D. 11D. Pero yo a ustedes les he explicado muy bien que me respondan, por ejemplo, 11 y la respuesta. No me pongas A, B, C, D, E. ¿Ya? Por ejemplo, la 11, ¿cuál es la respuesta? Fedor Dostoyevsky. Muy bien. Listo, Viviana, Sarmiento, Inga, Astrid Pradillo, Jade Guamán. Vamos a ver. Tenemos ya la respuesta a la 11. Entonces aquí decimos que es Fedor Dostoyevsky. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky, el personaje de Ojos Fondos, que sin embargo es la última esperanza de redención del protagonista, Raskolnikov, es la hija de Marmelado, ¿no? La hija que se convirtió, se prostituyó por necesidad para poder solventar económicamente a sus hermanos y su familia. Sonia. Muy bien. Crimen y Castigo se la tiene como una de las mejores novelas del siglo XIX. ¿Cuál de los juicios siguientes explica esta notoriedad? A ver, ¿la novela escribe en partes iguales el crimen y castigo? No. La obra establece el orden de naturaleza mediante crimen. La historia del crimen denuncia desde el comienzo el castigo. En el texto, la ley coincide con impulsos mínimo criminal. En la obra transgredir la ley solo se reserva a los superhombres. Muy bien. Entonces, esta es la E, ¿no? ¿Cómo pensaba Raskolnikov? A ver, están ya respondiendo muchos de ustedes, ¿no? A ver, por favor, Salomé Camila, Estelú, en Correa, Lisi, muy bien, 13. Estamos ya en la 13, ¿ah? Estamos en la 14. Me van respondiendo la 14 hasta la 20. Hasta la 14, Lisi, Jean-Pierre, Correa, Ángela Inga, Camila, Sebastián García, Sebastián Díaz García, Sarmiento, Kevin. Y la 15, bien, entonces la 14 es Crimen y Castigo también, ¿verdad? Ahí está. Y la 15, las principales características de la novela realista. A ver, acá tenemos la crítica social, ¿verdad? Personajes bien definidos y verosimilitud. Algunos pueden responder la C, ¿no? Trama compleja, que también es cierto, ilusiones de autor también, pero no es defensa de la ortografía, más bien critica la ortografía. También narrador omnisciente, ilusiones finales y final feliz. Estos finalistas también no concuerdan muy bien el final feliz. Muy bien. Y sí, estamos ya. El género literario más desarrollado en la etapa realista, ¿cuál fue? A ver, género. Bueno, acá género debe ser narrativa, ¿verdad? Narrativa, pero especie, es más específico. A ver, 17, ya muy bien, listo. Pero recuerda que novela no es un género, sino es una especie. Muy bien. El realismo es un movimiento literario que surge en Francia a mediados del siglo XIX como respuesta al romanticismo. A ver, también sencilla la respuesta, ¿no? Bien. Ahí tenemos a Fyodor Dostoyevsky. Ángel del Pinal. A ver, Pinal, ¿nos quiere decir algo? Ángel. ¿No se escucha, Ángel? Bien. ¿Castelú, ¿nos decía algo? Tampoco. Muy bien. Bien, joven, entonces pasamos ya a la parte final de la clase. Y es la metacognición. A ver, ¿cuáles son las características saltantes del ritmo literario? A ver, si alguien puede
darle respuestas sería muy bueno. Aunque esto es más que una reflexión, no es una respuesta acertada tampoco, no les pido que sean exactos, ¿no? Una reflexión de acuerdo a la clase que hemos tenido ahora. ¿Qué opinas sobre el estilo utilizado por Dostoyevski en su novela? Si es un estilo con un lenguaje coloquial, directo, muy detallado, ¿no? Muy explícito en todos sus detalles, en todas sus narraciones, ¿no? En todas sus descripciones. Eso hace que uno entienda muy bien, ¿no? Cómo fue el hecho, ¿no? Cómo piensa el protagonista, ¿no? ¿Por qué actúa así? Muy bien. ¿Justificas la actitud de Raskolnikov para lograr tus objetivos? A ver, acá también tenemos una reflexión. Allá. ¿Qué quieres leer? A ver, ¿no está Kevin? Así es, es un estilo que lo es muy fácil entender y comprender. Profundo. Muy bien, Kevin. Tibiana, de Guamán, las características son que esta corriente busca sustituir el mundo romántico y soñador por un mundo real. Muy bien. Listo, jóvenes. Mis jóvenes, espero que esta clase les haya sido de mucha utilidad. Creo que sí, ¿no? Entonces, por su atención prestada el día de hoy, a todos les agradezco mucho.